de infarto agudo de miocardio, ¿sí? Pero obviamente vamos a ver los grupos que por ahí importan. Consulta, ¿ya vieron estatinas? Uh, Ignoro el Valvaguira. No. ¿Vieron estatinas ya en el teórico de la Facu? No, profe, esta semana recién nos toca este tema. Ah, bien, bueno, vamos adelantados. Entonces, ya van a poder, igual lo íbamos a ver mañana el tema, ¿no? Así que igual de todas formas iban a estar adelantados. Acá quedó la cola del Valvaguira. Bueno. Anticoagulante vimos esta semana recién. Bien, perfecto, de 10. Bien, vamos bien. Vamos bien con el tiempo, eso es lo importante, que por ahí no hay que dejar. Yo hice el cronograma justamente para eso, para que antes de que vean el tema en la facu lo veamos acá en las clases, para que se les sea un poquitito más fácil, ¿vieron? Porque depende con qué profe tengan, hay algunos profes que les dejan resueltas 1000 dudas, hay profes que les dejan más dudas, y bueno, una cosita, ¿no? Bueno, ahí justo hablábamos con una compañera de ustedes el otro día que me mencionó que Santillán dijo que FEBI en disminuida, no en insuficiencia cardíaca, se consideraba a partir de 35. Pero por lo que dice el consenso y las guías, chicos, no. O sea, Santillán debe tener su propia guía o algo de eso, porque él maneja los pacientes de forma muy distinta, digamos. Eso tienen que saberlo. Santillán por ahí va a tratar de hacerles siempre que no lo hace intencional, obviamente, pero siempre van a sentir que falta algo con él. Eso, si lo sienten, si son sus alumnos, es completamente normal, porque él es así. No son ustedes, es él. Bien, entonces, por ahí les pregunta cosas que él vio de especialista que ustedes todavía no vieron ni siquiera en la materia. Bien, por ejemplo, les pregunta por qué en un paro cardíaco o qué usás para sedar a un paciente en paro cardíaco. Y vos decís, ¿qué? O sea, me pasó en mi año, no me pasó a mí, le pasó a una amiga, pero bueno, como para que sepan. Y yo fui ayudante, los 2 años que estuve en la cátedra de Tera, fui ayudante de Santillán, digamos. Así que lo conozco así, como para que sepan, por ahí si les llega a decir algo que no concuerda con lo que yo les doy, es por eso, ¿sí? Yo recuerden que siempre les doy de la bibliografía, siempre de la oficial, que es de Goldman y Hillman. ¿Bien? Ahora sí vamos a empezar entonces. Ya he hecho esta pequeña introducción. De hecho, qué apreté. Vamos a empezar entonces con el tema que es cardiopatía isquémica. Recuerden, y yo siempre voy a empezar la clase diciendo esto no es una clase de medicina interna, pero al fin de cuentas termina siendo, así que acá les puse todo lo que tienen así como a grandes rasgos, que saber a grandes rasgos, ¿no? Para entender el tratamiento entera. Estarán viendo que no son muchas diapositivas, pero porque es más de lo mismo que ya vimos, ¿sí? Literalmente, o sea, es como que todo IECA-ARA, beta bloqueante, calcio antagonistas, pero acá lo que ustedes tienen que saber es qué le dan a un paciente que está cursando un infarto. Bien, ese es el objetivo de esta clase, no es saber de nuevo, bueno, el mecanismo de acción de los IECA, de los ARA, de las estatinas, no. Aparte de incluir a las estatinas hoy, tenemos que saber justamente qué es lo que yo voy a hacer y qué es lo que le voy a dar de la parte terapéutica a un paciente que está cursando un infarto ahora, que tiene un IAM, un síndrome coronario agudo, ¿sí? Ahora, en interna, no sé si vieron este tema ya en interna o todavía no. Justo hoy lo vimos. Ah, bueno, menos mal. Bueno, dentro de todo, por ahí capaz que hay uno que otro concepto que les va a sonar. No les digo que esté claro el tema porque este tema, por mi experiencia, fue uno de los últimos temas que yo logré entender en medicina interna. No saben cómo me costaba, chicos, síndrome coronario. Odiaba síndrome coronario. Odiaba, pero bueno, ahora es hermoso, lo amo porque yo lo entendí, ¿no? Y bueno, el tema es justamente entender por qué se clasificaba así y no estudiárselo de memoria. ¿Bien? La cardiopatía isquémica, básicamente, recuerden que isquemia, justo lo leí hoy por la capacitación que tengo mañana, en un concepto mucho más claro y sencillo de acordarse, es que básicamente la isquemia es una disminución del flujo arterial, ¿sí? O en este caso, porque estamos viendo infarto, ¿sí?
En este caso, la isquemia o la cardiopatía isquémica o la isquemia miocárdica es la reducción del flujo sanguíneo hacia el tronco o las ramas de las arterias coronarias. ¿Sí? Recuerden ustedes que el corazón es un músculo y como todo músculo es tejido. Y todo tejido que necesita para su correcto funcionamiento, sangre, con oxígeno y nutrientes, pero en este caso oxígeno. Ahora, ese oxígeno está justamente dado por la irrigación arterial de las arterias coronarias, tanto en arteria coronaria derecha, izquierda, después la circunfleja, etc. ¿Sí? No, acá no vamos a estudiar anatomía, no hace falta que se acuerden las arterias, las ramificaciones de las arterias coronarias, tanto derecha como izquierda, por el momento. Bien, lo que sí tenemos que saber es que si alguna de las ramas de las arterias coronarias, tanto derecha o izquierda, o toda una arteria coronaria se llegase a ocluir, eso disminuye el flujo sanguíneo y es un corazón que va quedando de a poco sin oxigenación. ¿Bien? Ahora, ¿cuál es la principal causa de síndromes coronarios? Una placa de colesterol, o sea, una placa de ateroma. Eso es lo que ustedes tienen que conocer como básicamente acúmulo de colesterol. Y yo, la clase anterior, o en una de las clases que tuvimos, yo les hablé de algo que se llama riesgo cardiovascular, que es la probabilidad de sufrir un evento cardiovascular de acá a 10 años. Bien, eso véanlo en cualquier digamos, consenso, guía, ya sea de nuestro país, de Estados Unidos, de China, lo que sea, eso es riesgo cardiovascular. Ahora, ¿cuál es uno de los principales parámetros de riesgo cardiovascular? El colesterol. Y en realidad acá nosotros englobamos todo el colesterol. Recuerden que existe, ¿no?, el colesterol malo, entre comillas, y el colesterol bueno. En realidad no es el colesterol, sino la apoproteína que lo transporta, ¿sí? Teniendo así LDL y HDL. Recuerden que LDL es el colesterol malo justamente porque es bioquímicamente hablando, ¿no?, para que se acuerden un poquito, es el colesterol que se transporta desde su síntesis en hígado hacia la periferia. Y esa periferia justamente son las arterias. Entonces, imagínense ustedes un colesterol que esté aumentado, mayor de 200 y menor de 200 es un colesterol aptamente saludable, mayor a 200 ya se considera un factor de riesgo cardiovascular, ¿sí? Obviamente 210 no mucho, pero ya si tenemos un colesterol de 270, 300, 350, bueno, ahí sí. En cambio, el colesterol HDL es el colesterol bueno, es la apoproteína que transporta el colesterol desde la periferia hacia el hígado. Entonces, si yo tengo alto el colesterol y tengo alto el colesterol de tipo LDL, es un alto factor de riesgo cardiovascular, porque tengo el colesterol que se deposita en las arterias más elevado. Y si yo tengo un colesterol de tipo HDL disminuido, porque justamente está disminuyendo la cantidad de colesterol que se va desde la periferia hacia el tejido. Entonces, si yo lo tengo disminuido, es un alto factor de riesgo cardiovascular. Esto no se los va a explicar nadie así, o capaz que no así tal cual yo se los dije, pero es para que lo entiendan. ¿Bien? ¿Por qué la placa de ateroma? La placa de ateroma, si se acuerdan de Bioca, a medida que se van aumentando las deposiciones de colesterol porque el paciente no tiene una dieta adecuada, porque no hace ejercicio, recuerden que el gran problema del colesterol es que fisiológicamente hablando no tiene ninguna enzima que lo metabolice. Ninguna enzima metaboliza el colesterol. Así como quien rompe un ácido graso, el colesterol no se puede romper. Sí se puede sintetizar, obviamente, porque el colesterol es necesario para las moléculas, las hormonas liposolubles. Eso lo sabemos por fisio. Pero, fisiológicamente hablando, no hay una enzima que realmente metabolice semejante estructura como lo es el colesterol. ¿Sí? Bien. Ahora, eso a medida que se va junto el colesterol iba formando las células escumosas. Esas células escumosas se terminan inflamando, terminando con una lesión en el endotelio.
y yo soy muy densa con esto, ya saben ustedes que toda lesión de endotelio lleva a ¿qué? A ver si están atentos. ¿Qué pasa si yo lesiono el endotelio? ¿Qué automáticamente ocurre o qué se desemboca en base a la lesión de cualquier endotelio? Plaquetas. Exactamente, coagulación o en este caso formación de trombos. Que puede ser muy bien un trombo de plaquetas, porque ahí está el principal tratamiento de un paciente con infarto agudo de miocardio, muy bien, no sé quién de las chicas habló, y justamente, o peor aún, un coágulo entero. Bien, esa es literalmente la fisiopatología y la causa de lo que es infarto agudo de miocardio. O sea, lo principal es una aterosclerosis, aterosclerosis, si la E, porque arteriosclerosis es el endurecimiento de la arteria, es la aterosclerosis coronaria. A medida que ese colesterol nunca se fue eliminando y a medida que más se va acumulando en esa arteria coronaria, más chiquita, ahí hay una foto, más chiquita se va haciendo esa luz. Bien, hasta que llega a una obstrucción completa porque esas células espumosas se inflamaron, lesionaron el endotelio y ese endotelio formó un trombo de plaquetas, que también es muy probable que se haga un trombo de tipo coágulo. Bien, entonces acá yo más o menos ya tengo que ir pensando, según la fisiopato, que le voy a dar al paciente que esté cursando un IAM, ahora, agudo. ¿Sí? Entonces, acá tenemos, todo esto que yo les hablé es un síndrome coronario. El síndrome coronario, la clasificación clínica, esto es a grandes rasgos, porque en interna ustedes van a ver que tienen un montón de scores, ¿sí? Tienen el score de TIMI para la reevaluación de paciente, tienen los criterios de reperfusión, que ya lo vamos a ver ahora, y todo esto, pero a grandes rasgos, para TERA, esto es lo que tenemos que saber. Obviamente ya saben que TERA e interna van de la mano. Bien, todo esto que están viendo acá son otras causas, ¿sí? No modificables, por ejemplo, la edad, el sexo y los antecedentes familiares son no modificables porque ya vienen en la genética. Y después tenemos los modificables que aumentan mucho más la probabilidad de tener un infarto o una ACV, de hecho, ¿sí? Que es justamente la hipertensión arterial, la diabetes, chicos. Encima, peor la diabetes porque los pacientes con la neuropatía diabética que tienen es mucho más difícil ver, o por lo menos clínicamente hablando, que nos manifiesten un infarto agudo de miocardio, tabaquismo ni hablar, obesidad, sedentarismo, etc. Bien, la clasificación clínica así, a grandes rasgos, tenemos síndromes coronarios crónicos y síndromes coronarios agudos. El síndrome coronario crónico se caracteriza por ser o en realidad, sí, tener el paciente clínicamente hablando una angina estable. ¿Qué quiere decir una angina estable? Que hay una placa de ateroma, hay una placa de colesterol, pero que no está obstruyendo completamente la luz de esa arteria, por ende le sigue llegando oxígeno a esa arteria, a ese miocardio, en reposo. Porque en el momento en el cual este paciente comience a hacer actividad física, el pecho le va a comenzar a doler. ¿Y cómo es el dolor? Es un dolor, no se vayan a poner hipocondríacos tampoco ustedes ahora, ¿sí? Porque suele pasar, ¿bien? Estamos hablando de un paciente que es tabaquista, que es fumador, que es obeso, es tabaquista, fumador, perdón, lo mismo, que es tabaquista, hipertenso, obeso, diabético y que tiene 45 años, joven, ¿sí? El paciente cuando se ponga a hacer ejercicio, que no va a pasar, o que comience a caminar, o que comience a hacer alguna actividad en la casa, le va a comenzar a doler el pecho. ¿Cómo duele el pecho? Es un dolor opresivo, transitorio, que suele durar más de 10 a 15 minutos. Es estable. Esa placa de ateroma sigue permitiendo que pase sangre, pero cuando la necesidad de oxígeno mayor del miocardio, porque el paciente se puso a hacer actividad física, aumenta, ahí esa cantidad de sangre que tendría que llegar no está llegando bien. Entonces está comenzando a haber una pequeña isquemia, pero es transitoria. Bien,
¿Por qué se llama angina estable? Por esto, porque demora o dura más de 10 a 15 minutos, ¿sí? Perdón, menos de 10 a 15 minutos, me corrijo, claro, porque es estable, menos de 10 a 15 minutos es un dolor transitorio que siente el paciente, a diferencia de la angina inestable que dura mucho más. Calma en reposo, o sea, si el paciente de la nada agarra la silla, se sienta y reposa, el dolor pasa, porque la necesidad de oxígeno del miocardio disminuye y por ende el flujo sanguíneo también, por ende menos isquemia. ¿Sí? Y se ve también con la nitroglicerina. Vamos a ver que la nitroglicerina es un vasodilatador, que es el principal pilar del tratamiento de un paciente que esté cursando con infarto agudo de miocardio. Esto recuerden que, por lo que dijeron las chicas, no sé quién de las chicas habló, porque todavía no les reconozco la voz, justamente que dijimos que en la clase anterior dijimos que cuando se liberaba justamente el tromboxano A2, se producía una vasoconstricción en ese vaso que ayudaba a la formación del tapón plaquetario. Entonces, como acá ya hay un tapón plaquetario, ¿qué voy a querer hacer yo? Justamente todo lo contrario a una vasoconstricción, vasodilatar. Por eso pongo nitroglicerina. ¿Bien? Ahora, todo lo contrario, acá el paciente puede llegar a tener algunos cambios en el electrocardiograma. Acá lo primero que aparecen son las ondas T negativas, ¿sí? Mostrando una isquemia. Bien. Todo lo contrario son los síndromes coronarios agudos. Bien. El síndrome coronario agudo se denomina como angina inestable. El paciente, esta angina inestable ya es una duración mucho mayor. El paciente comienza a tener un dolor retroesternal, o sea, detrás del pecho, opresivo. El paciente manifiesta que es como si le estuviesen apretando un puño o como si un elefante te estaría pisando el pecho, y se irradia ese dolor a toda la parte izquierda del miembro, por los dermatomas más que nada. ¿Sí? A toda la parte izquierda. Bien, este es el típico caso de un paciente de 55 años que tiene todos estos factores de riesgo. Bien, o a veces ni los tienen. A veces ese dolor puede ser un dolor epigástrico. En las mujeres esto es muy frecuente, que duela abajo del pecho, o sea, en epigastrio, que les duela la boca del estómago, ¿sí? Toda paciente que venga con dolor de estómago, chicos, en realidad a todo paciente que yo sospecho una patología cardíaca va sí o sí a un electrocardiograma. Para eso tenemos que saber el electrocardiograma, ¿sí? En este caso, la angina inestable suele durar más tiempo, no cede al reposo, el paciente, aunque se siente el dolor, sigue estando. Y el paciente, obviamente, lo que siente, chicos, es una sensación de muerte inminente. El paciente llega desesperado porque siente que se está muriendo. Así es, tal cual. ¿Bien? Tal cual. Ahora, esta angina inestable o síndrome coronario agudo, bien, se caracteriza por ser un infarto agudo de miocardio sin elevación del ST o con elevación del ST. El ST es el punto J o en realidad el segmento. Claro, sí, el segmento ST es lo que nos muestra a nosotros la correlatividad clínica del potencial de acción del miocardio con la irrigación que están teniendo. Entonces, si yo tengo, recuerden, síndrome coronario agudo, a su vez se divide en IAM, con elevación del ST y sin elevación del ST, o por sus siglas. ¿Bien? Algunos dicen STEMI, no STEMI, pero eso viene del inglés también, no hace falta saberlo. Ahora, si yo tengo un infarto agudo de miocardio sin elevación del ST, hay necrosis miocárdica, ¿bien? Ay, perdón, mis gatos ya se pusieron como locos, chicos. Si yo tengo IAM sin elevación del ST, quiere decir que esa isquemia, que en realidad ya no es isquemia, que esa necrosis, porque por eso se eleva el segmento, porque ya hay anomalías en la contractilidad cardíaca, ¿sí? Hay un segmento del corazón que ya no se está contrayendo, y es un segmento que ya está muerto, que ya está necrótico, que ya no sirve, ¿sí? Por eso el dolor del paciente, imagínense ustedes, tiene el corazón necrosado. Bueno, por lo menos una parte. ¿Bien? Si es sin elevación del ST, hay una necrosis miocárdica y justamente, como hay una necrosis miocárdica, hay una lisis celular. Y esa lisis celular conlleva a la liberación de las troponinas cardíacas.
La oclusión de ese vaso es este poquito de luz le queda. Es una obstrucción, si quieren decirlo, parcial. Pero le queda un hilo de sangre para ese oxígeno poder pasar. Y no alcanza, por eso justamente el músculo se muere. ¿Por qué es IAM sin elevación del ST? Porque queda esa pequeña lucecita lo que permite que las troponinas salgan a sangre. ¿Bien? Eso es lo que yo quiero que entiendan, porque esto es lo que por ahí más difícil se les va a hacer si no lo entienden. ¿Estamos? Bueno, y obviamente angina inestable es angina inestable porque tiene troponinas normales. Si yo tengo troponinas normales, es una angina inestable, no tengo necrosis todavía, pero hay isquemia. ¿Bien? Es parecido al síndrome coronario crónico, pero acá ya es mucho más agudo. El paciente ya tiene mucha más clínica por todos los factores de riesgo que tiene. ¿Bien? Y cuando ya tenemos un paciente que presenta un infarto agudo de miocardio o un síndrome coronario agudo con elevación del ST, la oclusión ya es completa. O sea, a diferencia justamente del daño miocárdico sin elevación del ST, que le quedaba, aunque sea un espacio chiquitito de sangre por pasar, no, acá ya no, acá está completamente obstruida esa arteria, no hay forma de que la sangre pase. Entonces acá ya la necrosis es mucho más extensa. ¿Bien? Ahora, se habrán dado cuenta que yo no dije lo que todos los profes dicen al principio, porque eso es muy de libro, muy de repetir. Entonces yo primero les explico para que entiendan y después les digo qué parte del corazón se afectó acá. Como acá la oclusión es parcial, digamos, pero aún así ya hay un poquito de necrosis, esa necrosis es solamente subendocárdica, o sea, es entre el endocardio y una partecita del músculo en grosor. Cuando es sin elevación del ST, ¿sí? O tenemos un infra-ST. El infra-ST, el punto J, hagan de cuenta que yo lo llevo para abajo, ¿sí? Lo llevo para abajo de la línea isoeléctrica. En cambio, el IAM con elevación del ST, como la oclusión ya es completa, todo el grosor del corazón está afectado. O sea, es un infarto, necrosis, transmural. ¿Bien? A mayor elevación del ST, mayor es el daño miocárdico. Es así. ¿Bien? Y obviamente esto lo van a terminar de entender cuando ustedes vean cuáles son las caras del corazón, estudien las caras del corazón y qué derivaciones del electrocardiograma las ven, porque no es lo mismo tener un infarto de B1, B2, B3, B4, B5 y B6 de tener un infarto en D2, D3 y ABF. No es lo mismo, o sea, si hablamos en términos más que se entiendan, no es lo mismo tener un infarto de cara anteroposterior o anteroceptal del corazón que tener un infarto de cara inferior. ¿Bien? Eso es lo que me interesa así para Tera, y después fue larga la introducción, pero bueno, hay que saberlo, para que entendamos el tratamiento. El diagnóstico, todo paciente con dolor de pecho se le hace un electrocardiograma, más si llega con una clínica típica de un infarto agudo de miocardio. Bien, el electrocardiograma, aún así el paciente esté muy sintomático, chicos, puede ser normal. Ese es el tema. Bien, pero también podemos tener el descenso podemos tener un supradesnivel o un infradesnivel del ST, podemos tener la inversión de la onda T que muestra una isquemia, ¿sí? Etcétera. El diagnóstico de todo esto yo necesito apoyarlo con el electrocardiograma y las troponinas. Yo sé que si tengo troponinas elevadas, tengo un infarto agudo de miocardio sin elevación del ST. Y sé que si no tengo troponinas en absoluto, pero un electrocardiograma me muestra un supradesnivel del ST, es un infarto agudo de miocardio igual. Bien, la troponina I y la T, recuerden, son las más específicas. Teníamos las otras como la mioglobina, la CPK, pero no son específicas de miocardio. En cambio, la troponina I y la T, sí. Bien, con eso ya hacemos el diagnóstico de un infarto agudo de miocardio. Bien.
Ahora, ¿qué otras cosas se pueden hacer por ahí que lo puedo hacer en síndrome coronarios crónicos, anginas estables? Un ecocardiograma, una prueba ergométrica para ver justamente si el dolor del paciente no aparece en actividad física, o sea, en una angina estable. Y en realidad, esto que estamos viendo acá, que es la cinecoronariografía, es básicamente el gol estándar para diagnosticar una placa de ateroma. Que en realidad esto es lo que se le hace a los pacientes como cuando le vamos a hacer el tratamiento gol estándar, que no tiene nada que ver con terapéutica, tiene todo que ver con medicina interna, y es la angioplastía coronaria transcutánea. Sí, ahí está. La angioplastía coronaria o percutánea o transcutánea es lo mismo. ¿Sí? Ese es el tratamiento final de estos pacientes, porque la única forma de hacer que no tengan síntomas es desobstruir esa arteria. Bien, ese colesterol que está en esa arteria no lo vamos a sacar con tratamiento con hipolipemia antes. Bien, las estatinas, chicos, no nos correspondería verlas hoy, pero igual se las voy a dar. En realidad es la clase de hipolipemia antes, que si no me equivoco es la próxima clase. Bueno, la próxima clase es antiarrítmicos. Bueno. Son los hipolipemiantes, que ahí vemos en realidad lo que es estatinas, pero yo ahora les voy a dar así, a grandes rasgos, como para que ya vayan sabiendo cuál es la pregunta de examen. ¿Bien? ¿Se entendió esta pequeña introducción? En realidad, chicos, síndrome coronario agudo, cardiopatía isquémica en realidad da para hablar, pero horas y horas del tema. ¿Sí? Pero a grandes rasgos, esto es lo que a mí me interesa que sepan para entender la clase de hoy. ¿Estamos? Sí. Bien. ¿Se acuerdan cuál es la primera causa de insuficiencia cardíaca? Si no me lo responden, no paso el otro día. No, re manipuladora. No, bueno, ¿Cómo? ¿Hipertensión? No. Infarto. Exactamente, por eso la pregunta. Bien. La primera causa de insuficiencia cardíaca aguda, me corrijo la pregunta, es el infarto agudo de miocardio. Muy bien. Entonces, vamos a empezar a ver de nuevo el tratamiento para la insuficiencia cardíaca. Bien, pero no como patología de la insuficiencia, sino como los fármacos que comparten, para al final vamos a ver cómo nosotros manejamos a un paciente con infarto agudo de miocardio, que sí es la famosa característica mona que ya todos se deben saber, pero jamás en un examen van a decir esa mnemotecnia. ¿Estamos? O sea, si ustedes les preguntan en el final de TERA, que es oral, y les toca la bolilla IAM, tratamiento hospitalario de IAM, porque ya vamos a ver al final que se divide en prehospitalario, hospitalario y posthospitalario. Yo la clase no la hice así, yo se las voy a relatar, porque es muy cliché eso de prehospitalario, básicamente son lo mismo, aparece en el apunte, así que no se los voy a dar así yo. Yo se los voy a dar como es realmente la práctica clínica y no como la teoría lo dice. ¿Bien? Entonces, bueno, tenemos que ir viendo justamente todo este tratamiento, vamos a volver a repetir, ¿sí? Y vamos al final a ver el abordaje de un paciente con infarto agudo de miocardio, que es lo mejor para el final, ¿bien? Entonces, teniendo en cuenta que la primera causa de insuficiencia cardíaca aguda es el infarto agudo de miocardio, vamos a ver el tratamiento a grandes rasgos de un paciente, ¿sí? O sea, vamos a ver solamente los grupos farmacológicos. En el transcurso de un paciente con IAM, bien, lo primero que yo le voy a dar, primero así para ir adelantando, es antiagregación. Vimos la clase anterior que una de las principales indicaciones para la aspirina era el síndrome coronario agudo o el IAM. Bien, entonces, esto es lo primero que yo le voy a dar. Al paciente, como ese trombo que le está ocluyendo la luz es de plaquetas, le voy a dar antiagregantes plaquetarios. Les voy a dar aspirina, le voy a dar clopidogrel si lo necesita. Bien, partamos por ahí. El segundo pilar del tratamiento es vasodilatar a ese paciente, porque la vasoconstricción, ese vasoespasmo que está teniendo el paciente, eso es lo que hace que el corazón, entre comillas, agonice, y eso es lo que el peritoneo parietal siente por sensitivo.
Entonces eso es lo que el paciente le hace doler. Son las características del dolor, son cómo se transmite, el potencial de acción, que bueno, obviamente como está interrumpido el flujo y el corazón no se contrae bien, eso es lo que sensa el peritoneo parietal, ignoren el ruido, es Baguir en su cajita. Eso es lo que crea el dolor. Entonces, si yo tengo ese vasoespasmo, lo que yo quiero hacer es vasodilatar para aliviar esa sensación de dolor del paciente, ¿sí? Y entonces acá lo que tenemos son los nitratos, ¿sí? Específicamente la nitroglicerina. Tenemos el dinitrato de isosorbida o el mononitrato de isosorbida, que son análogos. ¿Qué es lo que hacen los nitratos? Estimulan el GMP cíclico, activan la guanilatociclasa, inactivan la guanilatociclasa que evita la degradación del GMP cíclico, lo que conlleva a una cascada intracelular de liberación del óxido nítrico. Y por fisio, nosotros nos acordamos que el óxido nítrico es un vasodilatador, ¿bien? A todo lo contrario, las endotelinas, que eran vasoconstrictoras, ¿sí? Ese es el mecanismo de acción. Obviamente, esta guanilatociclasa, al inhibirla y aumentar el GMP cíclico y aumentar la liberación del óxido nítrico, produjo la relajación del músculo liso, produciendo su vasodilatación, mejorando así la signosintomatología del paciente. Y obviamente si vasodilato, ayudo en ese momento a que llegue un poquitito más de oxígeno. Si bien convengamos que el tejido ya está necrótico, pero por lo menos me evito otras complicaciones asociadas, ¿sí? Al infarto. ¿Estamos? Eso es lo que nunca se tienen que olvidar. Yo lo primero que le doy al paciente es nitroglicerina. ¿Y cuál es la farmacocinética acá en este paciente? Es vía sublingual. Se le da nitroglicerina sublingual porque todo lo que sea sublingual se absorbe 10 veces más rápido y tenemos un efecto casi instantáneo de vasodilatación en ese paciente. ¿Bien? Aparte, digamos, lo que hace el vasodilatar es disminuir la precarga, o sea, disminuir esa volemia efectiva en el vaso sanguíneo, hablando, no le bajamos la cantidad de volemia, sino es como algo subjetivo, ¿sí? Disminuimos el volumen ventricular, le evitamos una sobrecarga de líquido a un ventrículo que está necrótico. Bien, y por supuesto al vasodilatar disminuimos el consumo miocárdico de oxígeno, lo que nos hace que hayan a su vez menos áreas de necrosis, ¿sí? A dosis altas disminuye la poscarga, o sea, al vasodilatar disminuye la resistencia periférica, que recuerden, la resistencia periférica es uno de los determinantes de la poscarga a nivel cardíaco. A mayor resistencia periférica, mayor contracción cardíaca, y mayor contracción cardíaca, mayor utilización de oxígeno. ¿Ven? Es así esto. Es fisio puro Tera, chicos. O sea, Tera es fisio, ¿cómo sería? Tera es el lobo disfrazado de oveja. Lobo es Tera y oveja es fisio. O sea, están los dos ahí. Ni uno es bueno ni otro es malo, los dos son buenos, pero justamente están juntos. Se tienen que entender los dos. ¿Bien? Nada más. Eso es todo lo que tienen que saber con respecto a la nitroglicerina, ¿sí? Obviamente sepan explicarme bien el efecto, el mecanismo de acción. Y la farmacocinética sepan que es por vía sublingual, no se traga, ¿sí? Una pastilla como si, sino que se pone el comprimido debajo, o se pueden poner de gotitas, de 3 a 5 gotitas, se puede poner nitroglicerina y eso se absorbe solo, ¿bien? Y yo lo que voy tragando es la saliva, ¿sí? Pero va absorbiéndose solo, a circulación venosa va directo. A ver, yo todo lo que vasodilate me produce hipotensión. ¿Bien? Entonces, los efectos adversos de la nitroglicerina: hipotensión, cefaleas por la vasodilatación a nivel del parénquima, no es cerebral porque recuerden que el cerebro no tiene como ese dolor en sí, pero sí los vasos sanguíneos se vasodilatan y eso es lo que les crea la cefalea. Podemos tener mareos debido a esta hipotensión. Como estamos teniendo una vasodilatación sistémica, tenemos el rubor facial, ¿sí? Y la taquicardia refleja, ¿sí? Obviamente, si hay una vasodilatación y disminuye la precarga, el corazón capaz que, digamos, interprete que hay una disminución de la volemia.
lo cual no es así. Por eso se llama taquicardia refleja. Es una taquicardia que ocurre por reflejo y es un ratito nomás. Porque justamente lo que yo quiero buscar es que el paciente no tenga mayor consumo de oxígeno. Bien, y las contraindicaciones, chicos, ¿sí? Obviamente un paciente que ya tenga hipotensión severa, no sé, 80-60 o 80-50 de TEA, no le vamos a dar un vasodilatador porque lo vamos a morir, como decimos, ¿no? Vamos a producirle mucha más hipotensión y eso ya el paciente lleva un shock. Bien, distributivo en este caso por vasodilatación. Ahora, a los pacientes varones vamos a preguntarle, ¿tomaste Viagra? Porque eso hay que preguntar, ¿sí? El Viagra justamente es el sildenafil, taladafil o vardenafil, que en realidad es el sildenafil, el Viagra, que lo que hace es vasodilatar toda la circulación venosa de los cuerpos cavernosos del pene, y eso es lo que produce la erección, ¿sí? En realidad la erección está producida por el parasimpático porque el parasimpático, ¿sí? Claro, sí, lo que hace es vasodilatar, entonces aumenta el flujo sanguíneo y ahí es lo que se produce como erección, ¿sí? Entonces, son vasodilatadores anyways, son vasodilatadores de todas formas. Entonces, si el paciente, ¿qué pasó, chicos? Ya me pasó. Un señor de 88 años tomaba Viagra, imagínense. Ustedes como médicos van a ver cada cosa, es una locura. Bueno, me pasó entonces que este paciente tenía toda la clínica de UNIAM y, bueno, obviamente nos entrenan para preguntar. Y yo decían, ¿qué señor de 88 años, ¿qué me va a responder que sí? Me respondió que sí, yo estaba en la ambulancia y me quedé así. Ah, bueno, entonces ahí vas viendo qué otras cosas podés ir haciendo. De paso lo sirve como anécdota. Es re divertido ser médico, chicos. Bueno, como quieran verlo, por ahí unos viven cansados, pero a mí me encanta, así que yo me divierto mucho con mis pacientes, obviamente siempre y cuando sea algo no grave, ¿no? Porque si ya es grave, obviamente la seriedad que corresponde. Entonces, si tomó sildenafil, si tomó Viagra, va a ser muy contraproducente que yo le dé otro vasodilatador, ¿sí? Ahí ya puedo ir hacia otras, digamos, opciones que en realidad, cuando el tratamiento, el dolor del paciente no cede con nitroglicerina, le puedo dar morfina. Pero la morfina es solamente si la nitroglicerina no responde. Nunca van nitroglicerina y morfina solos. Por la mnemotecnia les digo que es mona, la M es de morfina. ¿Bien? Nada más. Bueno, estoy hablando más de lo debido, pero bueno, es esto. ¿Sí? Esto es entonces el tratamiento hacia agudo con, hacia grandes rasgos, por supuesto, el grupo farmacológico de un paciente con IAM. Ahora, cuando el paciente tenga un post-IAM, chicos, ustedes les van a dar IECA, le pueden dar ARA, le pueden dar beta bloqueante, le pueden dar calcio antagonistas, o sea, todo eso es cuando ya tenemos un post-IAM. Porque cuando yo tengo un paciente que está cursando el IAM, el síndrome coronario agudo, yo lo que tengo que hacer hincapié es en bajarle la clínica y reperfundir ese tejido. Esos son los dos pilares. No me voy a poner a darle beta bloqueante, no me voy a poner a darle calcio antagonista, no me voy a poner a darles IECA, sabiendo que los IECAs tienen días en tener su mecanismo de acción hasta tener un efecto. Eso es lo que yo quiero que entiendan, porque después van al final de Tera, me pasó muchas veces de escucharlos, y no nos dicen el tratamiento de un IAM. ¿Por qué? Porque lo estudian igual al apunte. No los estoy retando, es solo que ustedes saben que yo me emociono mucho, los que ya me conocen, pero porque lo estudian igual al apunte y no lo estudiaron razonándolo. ¿Vos te vas a poner a darle IECA a un paciente que está teniendo un infarto agudo ahora? No, porque justamente los IECA van a tardar días y el paciente se te va a morir. ¿Bien? Como digo, no es retándolo, pero es para que sepan que como está en el apunte está bueno, pero en el apunte, digamos, el prehospitalario, el hospitalario y el posthospitalario es igual, cuando en realidad son tres cosas completamente distintas de enfoque del paciente. En el hospitalario yo tengo que pensar que el paciente no se me muera, que no me haga un infarto masivo y que se me muera ahí en la guardia, oye, en la guardia no. Bien, en el prehospitalario yo tengo que pensar que ese paciente ya está cursando un infarto agudo de miocardio y qué es lo que le puedo ir dando hasta llegar al hospital o al centro de hemodinamia. Y en el postinfarto es el paciente que ya tuvo un infarto que no quiero que vuelva a tener. Bien, entonces, tratamiento así, grupos farmacológicos, esto más que nada lo vamos a dar en post-IAM, los beta bloqueantes.
Por lo mismo que ya vimos, tenemos los betabloqueantes selectivos, no selectivos o mixtos, perdón. Esperen que Elvira creo que quiere dormir. No quiere dormir. Bien, entonces tenemos nombres así, digamos, esporádicos como para mencionar metoprolol, bisoprolol, carvedilol, atenolol, esmolol, todo lo que termine con molol o lol. Bien, el mecanismo de los betabloqueantes es justamente un bloqueo de los receptores beta 1, beta 2 y, depende si es bloqueante alfa, de los receptores alfa. Bien, produciendo una disminución de la poscarga, produciendo una vasodilatación, que es lo mismo, bien, disminuyendo el consumo miocárdico de oxígeno, disminuyendo la presión arterial, o sea, todo esto es a largo plazo. El único momento en el cual yo le puedo dar beta bloqueante a un paciente con infarto agudo de miocardio es que esté cursando una crisis hipertensiva de tipo emergencia hipertensiva, en la cual yo ahí voy a estar adecuada para darle solamente la betalol endovenoso. Esa es la única, digamos, opción donde ustedes van a usar la betalol endovenoso. O sea, un beta bloqueante en un paciente que está teniendo un infarto agudo de miocardio con una emergencia hipertensiva. Justamente es emergencia hipertensiva porque ya tiene daño de órgano blanco. Ese daño de órgano blanco es el corazón. Está teniendo un infarto agudo de miocardio. ¿Sí? Pero si no, esto es post-IAM. Por eso se los puse acá. ¿Estamos? No le doy beta bloqueante a un paciente con infarto agudo de miocardio ni en el prehospitalario ni en el hospitalario. Bien, el prehospitalario, digamos, es la ambulancia, nosotros, es la ambulancia que vamos a la casa del paciente, le hacemos un electro, ¡pum!, infarto. Es lo que yo le hago antes de llevarlo al hospital. ¿Sí? O el paciente directamente va al hospital y ahí le hacemos el tratamiento, lo mismo. Efectos adversos de los betabloqueantes, cefalea, fatigas, bradicardias. Recuerden que acá podíamos tener los síntomas enmascarados de una hipoglucemia en los pacientes diabéticos, ¿sí? Podemos tener un ritmo evacuatorio aumentado por justamente el tema del control de esfínteres, más que nada por ahí de diuresis, ¿no? Pero esto no es muy importante. Como son justamente betabloqueantes, tenemos el riesgo de broncoespasmo en pacientes con asma de base, disfunción sexual por el tema de la erección, digamos, etcétera. Bien, esto es más de lo que venimos viendo desde que venimos viendo antihipertensivos. ¿Sí? Las contraindicaciones, obviamente, de los betabloqueantes serían, recuerden que también producen hipotensión y arritmias, los betabloqueantes, ¿sí? Recuerden que las contraindicaciones van a ser todos los efectos adversos, o sea, no puedo darle betabloqueante a un paciente con hipotensión severa, con una bradicardia severa, o sea, un bloqueo de tercer grado. Bien, un asma grave, darle un betabloqueante a un paciente con asma grave es una mala praxis, chicos, porque sé que produce broncoespasmo, entonces yo le doy más broncoespasmo. No, eso no. Nada más. Betabloqueantes, entonces yo quiero que ustedes ya vayan haciendo como un cuadrito o se vayan organizando ustedes, pero ya vayan poniendo prehospitalario de IAM, IAM propiamente dicho y post-IAM. Para post-IAM damos betabloqueantes, damos calcio antagonistas, damos IECA, damos ARA, estatinas. ¿Bien? Entonces, hasta ahí vamos. Los calcioantagonistas, recuerden que tenemos los dihidropiridínicos y los no dihidropiridínicos. Los dihidropiridínicos justamente son amlodipina y nifedipina. Bien, se los puse acá con O porque por ahí también los dicen con O, pero es más que nada con A. Amlodipina y nifedipina. Recuerden que antagonizan los canales de calcio, evitando la entrada del calcio intracelular, evitando la contracción del músculo. ¿Sí? Entonces, también tienen efectos sobre el músculo liso, produciendo una vasodilatación y una disminución de la contractilidad cardíaca, disminuyendo así también la poscarga, la precarga y el consumo miocárdico de oxígeno. Los no dihidropiridínicos, lo único que cambia es el nombre, porque el mecanismo de acción es el mismo y los efectos son los mismos. Bien, recuerden que los no dihidropiridínicos son el verapamilo y el diltiazem. ¿Estamos? Más de lo mismo, ¿sí? Calcio antagonistas para post-IAM, ¿ok?
Ahora, habíamos dicho que el principal pilar del tratamiento de estos pacientes es la antiagregación. ¿Por qué le damos antiagregantes a este paciente? Porque el trombo que le está obstruyendo esa arteria es de plaquetas. Entonces yo quiero evitar que ese trombo, como hay lesión endotelial todavía, se siga, digamos, produciendo. Entonces acá le voy a dar, lo primero que le doy es la aspirina. Aspirina así, que trague la aspirina. ¿Bien? Ahora, ¿cuál es la gran pregunta de examen, chicos? Es ¿cuál es la dosis antiagregante de la aspirina? Porque no es lo mismo la dosis antiinflamatoria que la dosis antiagregante. Porque recuerden que la aspirina es un AINE. Es un antiinflamatorio no esteroideo de tipo ácido, o también llamado ácido acetilsalicílico, en el cual, recuerden, el mecanismo de acción era inhibir la COX-1. Si no tengo la COX-1, no tengo tromboxano A2 a partir del ácido araquidónico. Si no tengo tromboxano A2, la vasoconstricción de la arteria no existe y la agregación plaquetaria tampoco. Bien, recuerden que el tromboxano A2 ayudaba a que las plaquetas se unan entre sí por los receptores, digamos, para formar el trombo de plaquetas. La dosis habitual es de 75 a 100 miligramos al día, o sea, o media pastilla o una pastilla entera de aspirina. Bien, y la dosis antiagregante es de 160 a 325. En este valor, chicos, hay un montón de opiniones. Algunos dicen de 90 a 325, otros dicen de 100 a 325, pero mientras ustedes sepan este rango, estamos bien. O sea, son 2 o 3 pastillas de aspirina que ustedes le van a dar a ese paciente apenas se lo encuentran. Y apenas, obviamente, sepan que el diagnóstico ya es un infarto agudo de miocardio. ¿Bien? Lo primero que le damos es aspirina. Ahora, depende del paciente. Uy, recién me di cuenta que quedó. Ay, ¿por qué quedó todo esto tan feo acá? A ver, esperen, no. Esto lo escribí acá porque lo copié y lo pegué cuando yo lo escribí y quería que quede ordenado. A ver, esperen. Ah, no. Lo único que está fuera del lugar es este. Ahí está. Claro, lo hice, después lo escribo, me arrepentí, lo copié, lo pegué, lo copié y lo pegué acá para que quede más organizado, pero jamás me olvidé de sacarlo de la web original. Dios mío. Bueno, estamos, eso es, la dosis antiagregante de 160 a 325 miligramos, que equivalen a 2 o 3 pastillas que el paciente tiene que masticar y tragar. ¿Por qué le pedimos que lo mastique? Para que el ácido justamente ya vaya metabolizado al estómago y de ahí directamente se absorba y actúe mucho más rápido. Bien, dependiendo la gravedad del paciente, yo puedo hacer una sola antiagregación o doble antiagregar. Por ejemplo, si el paciente está muy sintomático y yo veo que, Baguira, me está comenzando a sacar los imanes del heladero. Perdón, bueno, entonces, depende del riesgo, puedo doble antiagregarlo. ¿Qué quiere decir? Puedo darle la dosis de aspirina y puedo darle aparte dosis de clopidogrel. Bien, una pastillita de clopidogrel es suficiente. ¿Sí? Recuerden que el clopidogrel inhibía los receptores, los P2 y 12, que eso lo que evitaba era justamente la agregación, ¿sí? Mediante la liberación de ADP y la unión a su receptor específico P2 y 12 o glucoproteína 2B, ¿sí? Al no reconocerse, la plaqueta no se agrega y justamente no hay agregación plaquetaria. ¿Bien? Solamente es eso, ¿sí? Esto es lo primero, insisto, que le hacen a un paciente con infarto agudo de miocardio. Lo primero, ¿sí? Ya sea con o sin ST. ¿Bien? Sin elevación o con elevación de ST. Bueno, esto yo lo escribí acá así de re mala gana, porque así se los digo, porque ya lo vimos tantas veces, chicos. O sea, el apunte definitivo de IECA y ARA es en antihipertensivo. Yo acá se los repito y miren que ni siquiera me puse a poner efectos adversos, a escribir nada de eso. Bien, porque ya es más de lo mismo. ¿Sí? ¿Cuándo van a dar ustedes IECA y ARA 2 en un paciente? Post-IAM. Nunca van a dar a un paciente en el hospital o hospitalario o prehospitalario siquiera un IECA o ARA. ¿Bien?
¿Por qué los puse acá a los IECA y a los ARA? Porque me interesa que ustedes sepan. Los IECA y los ARA sí o sí se dan en un paciente post-IAM para evitar, y esto por favor sépanlo porque siempre se lo van a preguntar así, para evitar el remodelado cardiovascular. Obviamente, chicos, ese corazón que tuvo una necrosis no va a ser el mismo corazón que antes, por ende no va a comenzar a bombear la sangre como él antes lo hacía. Entonces, esto lleva a una disminución de la volemia en la mácula densa del riñón, activando todo el sistema renina, angiotensina, aldosterona que conocemos, llevando a la remodelación cardiovascular post-IAM, lo que me va a llevar a una insuficiencia cardíaca crónica lo más seguro. ¿Bien? Entonces, yo justamente hago esto para evitar el remodelado cardiovascular. El paciente se queda post-IAM con IECA o ARA, sí o sí. El paciente, después de haberlo antiagregado acá, el paciente se queda antiagregado de por vida. Con aspirina, sí o sí la aspirina. ¿Bien? Es eso. Ya les voy a hacer un apunte limpito de todo lo que es post-IAM, ¿sí? Ya tranqui. Esto, porque al apunte todavía no lo termino, es re largo, chicos. Es ver el libro y... Entonces, es largo todavía, por eso no se lo subí. ¿Bien? Pero en la clase igual va a quedar claro. ¿Estamos? Sí, ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Son para evitar más que nada el remodelado o también se usan como para retroceder, por así decir, el remodelado? Como para cambiar. No, en realidad si vos no tenías una insuficiencia cardíaca de base, es muy poco probable que lo uses para retroceder. En realidad, vos no siempre vas a tener una insuficiencia cardíaca aguda en un infarto. Bien, entonces, la gran mayoría llega sin insuficiencia cardíaca al consultorio o a la guardia o te llaman de la ambulancia. Bien, vos acá lo haces para evitar. O sea, la palabra correcta es evitar porque puede ser que lo tengas, pero la gran mayoría de estos pacientes no tenía ninguna patología cardíaca previa antes del infarto. ¿Sí? Entonces no había remodelado. Lo que sí había era isquemia, que no es lo mismo. Ah, bueno, gracias. De nada. Bien, a ver, déjenme ver un ratito, ya que preguntaron... termino en 4 minutos. Bueno, ya nos queda menos de media hora de clase, chicos. Nos queda solamente ver la parte de las estatinas, que me interesa mucho que sepamos para esta clase. Y... No, Aira, mira, está exhibiendo acá mi gato. Vamos a salirnos de la clase porque solamente nos queda estatinas y nos queda ver manejo en sí del infarto agudo de miocardio y del síndrome coronario. Así que ahí, cortamos aquí y les paso otro link. ¿Sí? Así vemos la segunda y última parte. Ahí les paso el otro link de la clase. Ahí está, listo. Bueno, se la subiré en dos partes. A ver, espérenme que... Déjenme un segundito. Que dejo de compartir aquí y ahí vuelvo a abrir el Power. Es una joyita esto. No porque lo haya hecho Johnny ahí, ¿no? Sino porque es una joyita de que tienen que saberlo. Porque es no solo en interna, entera y... No, siempre van a haber infartos. Ya se ve. Porque es re frecuente de ver encima. Listo. Ahí estoy compartiendo. Ahí les abro el Powers de nuevo. Y nos habíamos quedado, creo que... sí, bueno. Igual ya era esta día por lo que teníamos que ver. Ya nos queda poquitito. Bien, listo. Ok, vamos entonces con la segunda parte. Si queda alguien por aceptar, yo los acepto. Con tal el Meet suena, así que... Bien, ahora... Hay algo que por ahí esto está en discusión, si es que se da en el hospitalario o en el prehospitalario o algo de eso, digamos, pero es que en realidad la evidencia científica es que nos dice que estos fármacos se suelen dar mucho más en pacientes con ACV, o sea, un evento cardiovascular pero de tipo ACV, y son las estatinas. Bien, los fármacos que pertenecen a este grupo son la atorvastatina y la rosuvastatina. Hay más, pero estos son los dos principales que se comercian, ¿sí?
atorvastatina y rosuvastatina. Nuevos nombres para aprenderse en este finde. Bien. El mecanismo de acción de las estatinas, chicas, chicos, pertenecen a un grupo de fármacos que se llaman hipolipemiantes, porque bajan tanto colesterol o ácidos grasos en sangre. Eso es, ¿sí? El mecanismo de acción, justamente, al disminuir el colesterol, lo que hacen es inhibir a la hidroximetilglutaril, CoA reductasa, o sea, un nombre más largo que la muralla china. Bien, inhiben a la enzima que sintetiza el colesterol. Bien, dijimos que había enzima que sintetiza y no enzima que degrada, porque si hubiese una enzima que degrada el colesterol, chicos, tengan por seguro que ya se hubiese creado un fármaco para activar más esa enzima e hidrolizar el colesterol, pero lamentablemente no la hay, ¿sí? Inhibimos la síntesis de colesterol, inhibimos la hidroximetilglutaril CoA reductasa, ¿sí? Disminuyendo la cantidad de colesterol, ¿sí? O sea, disminuyendo la síntesis de colesterol, disminuyendo en bajos niveles, pero son importantes, las LDL o las aproproteínas LDL, disminuyendo la inflamación vascular y estabilizando la placa de ateroma, porque claro, yo la estabilizo justamente al no seguir sintetizando más de lo que se acumula en esa placa, que es el colesterol, ¿sí? Las estatinas en el IAM, chicos, se suele ver más que nada como post-IAM. Bien, porque justamente al inhibir la enzima que sintetiza el colesterol, y no, esto no es inmediato, pero hay algo que yo busco mucho más de las estatinas, que no es su mecanismo de acción, sino el efecto que tiene, y eso se llama efecto pleiotrópico. Y eso siempre, siempre, siempre va a ser pregunta de examen. Siempre. ¿Ok? Así que al fin de año, cuando lleguemos, es imperdonable que no se sepan los efectos pleiotrópicos de las estatinas. ¿Sí? Porque ya a fin de año nos vamos por rendir el final. Así, rapidísimo. Bien, entonces, ir a un final de tera y no saber los efectos pleiotrópicos de las estatinas, chao. Bien, esto se los digo como ex ayudante, siempre lo vimos. Bien, si ya empezamos mal, no sabiendo algo que yo desde el principio que vi el tema lo tenía que estudiar, el final ya se torna oscurito. Bien, entonces, efectos pleiotrópicos de las estatinas mejoran la función endotelial, aumentando la liberación de óxido nítrico. Yo acá les digo el efecto y el cómo lo hace. Bien, estabilizan la placa aterosclerótica. Son estabilizadores de placa. Mínimo, chicos, se tienen que saber 4. Mínimo 4. Bien, mejoran la función endotelial porque justamente aumentan la liberación, no la síntesis, no es lo mismo, aumentan la liberación de óxido nítrico. Estabilizan la placa aterosclerótica justamente al disminuir las concentraciones de colesterol, la placa no aumenta más el tamaño, por ende se mantiene dentro de todo estable. ¿Sí? Tiene efecto antiinflamatorio y acá mucho ojo. El efecto antiinflamatorio lo tiene solamente en el vaso que está con la placa de ateroma, no porque me duela la muela porque está inflamada, me voy a tomar una estatina. A eso voy, porque Santillán también no saben cómo es insistente con eso, pero ¿qué? Es antiinflamatorio a nivel sistémico, entonces, y ahí ya los descoloca, si no saben esto. Efecto antiinflamatorio local, porque disminuye la producción de las interleuquinas proinflamatorias en esa sección del vaso, ¿sí? Y disminuye la quimiotaxis también. Obviamente, si disminuyo la quimiotaxis, disminuyo los niveles de neutrófilos y los neutrófilos no me liberan interleuquinas proinflamatorias. Pero es solamente a nivel local, ¿ok? No es a nivel sistémico. Solamente las estatinas las utilizo con este beneficio, ¿sí? Dame un segundito. ¿Ma? ¿Todo bien? Mami, ¿llegaste ya? No, pasa que estoy en clase, ma, estuve todo el día ocupada.
Sí, no, dije que les cambié de horario nomás a los chicos, no de día. Sí, ma, ahí te mando un mensaje cuando termine. No, cuando termine te mando un mensajito. Dale, chao. Claro, fue como, vieron que yo iba y venía a la casa de mi mamá y claro, como hoy no fui en todo el día, iba todos los días, chicos, porque todos los días ahí yo les estoy armando los powers, los apuntes, las clases grabadas y todo. Y como no lo podía hacer acá porque no tenía internet, me iba siempre a la casa de ella. Entonces, como hoy no fui en todo el día, no le mandé mensaje, porque recién me pusieron el internet, me dice, ay, claro, ahora que tenés internet ya te olvidas de tu madre. No sé qué. Se ponen locos a esa edad son tremendos. Bueno, como les decía entonces, también tenemos efecto antitrombótico, porque justamente al ser el estabilizador de placa evita la lesión endotelial y evita que se exprese, digamos, el factor de von Willebrand que va a hacer que se forme el trombo de plaquetas. Disminuyen el estrés oxidativo de la placa porque justamente disminuyen como esa lisis celular. Recuerden que toda lisis celular lleva a un estrés oxidativo. Entonces, esa placa, al estar estable y al no haber ninguna lisis celular de las células espumosas, no hay estrés oxidativo. Tienen un efecto inmunomodulador, que esto ya es opcional que se lo acuerden, y disminuyen, que esto también es opcional, disminuyen la proliferación y migración de células musculares lisas. Obviamente para evitar que ese vaso se siga hipertrofiando y que la arteria se ponga dura, básicamente, que ya sería una arterioesclerosis. ¿Sí? Ay, perdón, chicos. Tanto tiempo en la compu ya... me saqué los anteojos de un rato porque si no ya es todo el tiempo anteojo y por lo menos que descanse la vista un rato, ¿no? Pero bueno, ¿quién mejor que yo que me pongo a descansar la vista en la computadora? Pero bueno, no importa. Estos son, ¿sí? Mínimo se tienen que saber hasta efecto antitrombótico. Y chicos, expliquen el por qué. No esperen que el profe en el final o en el examen escrito, no esperen a que los desaprueben para haber dicho el porqué del efecto. ¿Sí? Digan ustedes, el efecto pleiotrópico, el pleiotrópico porque tiene efectos en todos los lugares, en este caso locales que vimos, y bueno, sépanlos explicar. Y yo por eso les explico acá en la clase. Y ya va a estar explicado ahí en la punta igual, ¿sí? Efectos adversos de las estatinas, bueno, acá sí voy a empezar diciendo malestares gastrointestinales o trastornos gastrointestinales, como los ser náuseas, vómitos, dolor abdominal, y las estatinas por ahí tienen que producen muchas flatulencias, ¿sí? Puede producir también diarrea, pero nada más. Las estatinas por ahí producen muchas flatulencias que al paciente eso le molesta mucho, ¿bien? Ahora, uno de los efectos adversos de las estatinas más frecuentes, más importantes pero menos frecuentes, son las mialgias. Las mialgias, esto se produce por uno de los efectos pleiotrópicos, que justamente es disminuir la proliferación y migración de las células musculares. Entonces, no lo hace solamente con las lisas, lo puede hacer también con justamente las células del músculo esquelético, ¿sí? Me dieron ganas de borrarlo el baguire y abrazarlo y besarlo. Sí, que básicamente disminuyen la producción de las células musculares lisas, pero no solamente de las lisas, ¿sí? Sino que también de las células del músculo cardíaco. Esto nadie les va a preguntar, quédense tranquilos, pero es para que lo entiendan, ¿sí? Sí. Produciendo lo que son las mialgias, ¿sí? Ay, que me voy de viaje, lo voy a extrañar a mi gatito, pero son 2 días más. Entonces lo que da son las mialgias. Primero es el dolor muscular. El paciente refiere dolor muscular intenso. Ahora, ese músculo cuando duele mucho tiempo lleva a una rhabdomiólisis, a una ruptura literalmente de esa fibra muscular, liberando mioglobina y CPK a la sangre. Esa mioglobina y CPK comienzan a aumentar hasta que comienzan a filtrarse por el riñón teniendo una mioglobinuria. ¿Sí? Llevando así a una insuficiencia renal aguda por rhabdomiólisis. Es rara, muy rara, pero si la veo es grave. ¿Sí? Obviamente el paciente tiene hematuria justamente porque la mioglobina, recuerden que es como una hemoglobina, o sea, es una proteína así de grande que se termina filtrando por el riñón por consecuencia, digamos, del estado de la ruptura muscular, y eso lleva a la mioglobinuria y a la hematuria. O sea, el paciente tiene
proteínas en orina de tipo mioglobina y tiene sangrado por orina. Bien, estas no se las pueden olvidar, ¿sí? Se tienen que saber todos los efectos musculares, efectos adversos musculares de las estatinas. Tenemos, como tiene metabolismo hepático la estatina, eso me olvidé de mencionar, pero no es, digamos, terminal, que lo sepan, digamos. Los hepáticos con elevación de las transaminasas, ¿sí? En este caso podemos tener aumento de GOT y GPT, recuerden 10 veces sus valores normales, a veces, ¿sí? Podemos tener también de la fosfatasa alcalina y demás, pero no son frecuentes de ver, ¿sí? Hepatotoxicidad, si lo quieren decir, con elevación de transaminasas, está bien. Los gastrointestinales ya los vimos. Los neurológicos podemos tener cefaleas, mareos, pero es muy raro. O sea, los más frecuentes son los gastrointestinales y los metabólicos, ¿sí? Los metabólicos, hay un pequeño aumento de desarrollar diabetes mellitus tipo 2 por los pacientes predispuestos, ¿no? En este factor no modificable que habíamos dicho que es la edad. Este mecanismo, no va a ir. Este mecanismo no está muy bien descrito todavía, pero tiene que ver con el metabolismo de tipo LDL, ¿sí? Nada más, esto no hace falta que lo sepan. Y los otros pueden producir farmacodermia, o sea, alergia al fármaco, puede producir un rash cutáneo y una fatiga. Pero en realidad la fatiga es una de las más frecuentes porque se asocia a las mialgias. Bien, estatinas siempre se las van a preguntar. Siempre. Ya sea ahora en la era, ya sea en un final, cuando el final sea escrito, la primera instancia y después sea oral, la segunda instancia, se los van a preguntar. ¿Sí? ¿Se entendió estatinas? Sí, Sol, se entendió. ¿De eso qué tenemos que ampliar? Nada, solo ampliar el porqué de cada efecto pleiotrópico, pero es lo que yo les dije recién, digamos. Nada más. Bien, bien, gracias. De nada. Bien, vamos entonces ya a la última parte de la clase y es cómo yo trato a un paciente con infarto agudo de miocardio con elevación del ST, o sea que ya tiene pancho el corazón. ¿Sí? El objetivo es reperfundir. ¿Por qué? Porque dijimos si tenemos un IAM con elevación del ST, ese corazón está en todo su grosor infartado, la obstrucción es completa. ¿Bien? Este es el tratamiento inicial, les puse la mona para que se la acuerden, bien, pero en realidad es, digamos, mona no es el orden de lo que ustedes tienen que saber, sino es lo que le van a poner al paciente. Lo primero que dijimos es la aspirina. Porfa, esta es la parte más importante de toda la clase, chicos, ¿sí? Dijimos aspirina. Vamos primero a antiagregar. Dijimos, lo primero es reperfundir, pero yo tengo que ir haciendo algo antes de poder realizar esa reperfusión. Y ahí ya entra en interna que si tenemos menos de 90 minutos, si tenemos más de 90 minutos al centro de hemodinamia, porque esta reperfusión que se hace, la hace solamente hemodinamia. Bien, que es la angioplastía coronaria percutánea, ¿sí? Ahora, lo primero que le hacemos al paciente en el prehospitalario, o sea, el paciente llama a la ambulancia, por ejemplo, por un dolor de pecho, voy, le hago el electro y es un infarto con ST, primero, obviamente, aparte de buscarle la cama, ¿no? Porque eso también es otra cosa, de buscarle la cama en un centro, tengo que buscar un centro que tenga hemodinamia, porque ahí es donde le van a abrir así literalmente la luz de esa arteria. Obviamente acá no es que... Recuerden que como es con ST está completamente obstruida, ¿sí? Entonces acá no es que está así de poquito la placa de colesterol. ¿Bien? Es el famoso stent. Es el tío que sufre un infarto y tiene un stent coronario. Ese es. ¿Bien? Entonces, lo primero que le vamos a dar es aspirina y clopidogrel. Le puedo hacer una antiagregación simple o doble antiagregación. Le puedo dar dosis de 160 a 325 miligramos de aspirina y una sola pastilla de clopidogrel. Recuerden que esa dosis es de pastillas, digamos, cuantificadas de aspirina, pueden ser 2 o 3. ¿Sí? Listo. Lo segundo que le voy a dar es nitroglicerina. ¿Bien? ¿Por qué? Porque dijimos que necesitábamos vasodilatar a ese paciente para mejorarle el broncoespasmo y mejorarle ese dolor.
Vamos a colocarle oxígeno si realmente lo necesita el paciente, pero lo ideal es colocarle el oxígeno independientemente de la saturación, ¿sí? Porque ella está teniendo una falta de oxígeno a nivel sistémico ese paciente por la baja contractibilidad del corazón. Bien, ahora, si este paciente no cede el dolor con la nitroglicerina en su dosis máxima, ahí recién le puedo poner morfina, que ya vamos a ver que la morfina es un derivado opioide, que son, digamos, como esos analgésicos. Pero en realidad es porque actúan en receptores muy capa de distintas zonas de tejido, no porque sean antiinflamatorios ni nada de eso, son analgésicos, son como sedantes y es lo que usa la gente para drogarse, ¿no? Pero bueno, es la morfina. Ahora, con respecto al prehospitalario, es solamente eso. No se vayan a poner a dar calcio antagonistas, beta bloqueantes. La discusión es que está en las estatinas. Las estatinas, al ser un estabilizador de placa, la puedo utilizar como efecto pleiotrópico acá, pero la verdad es que prefiero 1000 veces hacerlo en un paciente con ACV, que ya tiene síndrome neurológico ese paciente, ¿sí? Ahora, si yo estoy en un centro de hemodinamia para reperfundir a esa arteria a más de 1 hora y media, bien, de distancia, lo tengo que anticoagular. Porque hasta que yo llegue al centro de hemodinamia es muy probable que ese paciente, aparte del trombo de plaquetas, me forme un trombo de coágulo, un coágulo. Bien, entonces acá lo que puedo dar son las heparinas, ¿sí? Las heparinas tanto no fraccionadas como las de bajo peso molecular. ¿Sí? Acá yo no rompo nada, o sea, no pongo ningún fibrinolítico, no pongo nada de eso, que ya los vimos. No, lo vemos en las otras clases. Justamente acá no se da nada de eso. Bien, porque yo no sé si ese trombo es de coágulo o es de plaqueta, entonces, ¿por qué iría a romper un coágulo? No tiene sentido. Entonces, solo si el paciente está a más de 1 hora y media del centro de hemodinamia más cercano, ahí lo anticoagulo para evitar una, digamos, complicación del cuadro. Eso es todo el tratamiento prehospitalario que se le da al paciente. El tratamiento hospitalario, chicos, es la reperfusión. Es la angioplastía coronaria percutánea o la colocación de un stent. ¿Sí? Ingresamos por una arteria de miembro inferior del paciente. Esto el paciente por lo general suele estar dormido, digamos. Ingresamos con el catéter, le colocamos el balón, lo insuflamos con la malla y eso es todo. Yo no puedo ponerme a sacar la placa de ateroma. Bien, yo necesito que esa placa de ateroma justamente se pegue a las placas de la malla y con eso se distiende la arteria y con eso el corazón vuelve a tener reperfusión. ¿Sí? En interna ustedes van a ver... Ah, sí, ¿preguntas? No, respondemos sí. Ah, bien, perfecto. Acá les puse las anticoagulaciones, que como les digo, puede ser heparina no fraccionada o heparina sódica o cálcica y la enoxaparina, ¿sí? Fondoparinox no se usa mucho. Sé que ahora las ambulancias del SAME la tienen, pero no es algo que por ahí... Inclusive se usa ácido tranexámico en algunas ocasiones. Bastante bien. Bueno, estamos, entonces, tratamiento hospitalario es paciente que ya está en el hospital. Si el paciente viene por guardia al hospital y no se hizo nada de lo prehospitalario, obviamente, chicos, los prehospitalarios pasan al hospitalario. O sea, aspirina, la nitroglicerina, la morfina, la anticoagulación. Recuerden que la anticoagulación es sí y solo si el paciente está a más de 1 hora y media de traslado. O sea, es un paciente que tengo que, hablando de La Rioja, porque esto en Salta es todo muy distinto. En Salta hay miles de centros de hemodinamia, allá en La Rioja no, chicos. Yo creo que no hubo peor época en mi vida que haber sido médica allá, porque era un estrés que no se da ni idea. O sea, era un paciente ya viejito, añoso, digamos. Lo tenías que internar, no había cama, chicos. O sea, inclusive imagínense que el mismo Vera Barros me rechazaba a los pacientes. ¿Dónde vieron ustedes una provincia que el hospital público te rechace un paciente? No saben. Yo por eso estoy tan feliz de estar aquí en Salta. No se dan una idea. Yo si bien trabajé ahí, agradezco haber trabajado ahí porque me dieron la oportunidad
de ser médica recién recibida y trabajar, pero Dios, yo no hacen los médicos que se quedan a vivir ahí, era un estrés, más que nada con la ambulancia. No, bueno, me fui. Entonces, este es el típico caso de ahí en La Rioja, por ejemplo, un paciente que está en, no sé, ya se me fueron los nombres, en, no sé, Guandacol, por ejemplo, que es un pueblito ahí del interior que está a 5 o 4 horas de la capital, que encima, ponele que sean las 4 de la mañana y vos llegues a las 9, tenés que llevarlo al hospital y encima depende si el paciente tiene obra social o no, o sea, ya pasan como 6 horas y el paciente infartado hasta que le hagas la reperfusión y encima en La Rioja no hay centro de hemodinamia 24 horas. Ese es el tema. Bueno, entonces, este típico caso de estos pacientes del interior que los tenemos que trasladar a la capital o a algún centro de hemodinamia más cercano son los pacientes que se anticoagulan. ¿Bien? Obviamente yo ahí siendo médica ya aprendí un montón, chicos, eso no lo niego, pero uno tiene que ver por ahí trabajar en el lugar que más le convenga, es así. Convenga para la salud mental, porque era quedarme ahí en la casa, yo me acuerdo que los tenía que devolver a la casa, los pacientitos, ¿no, chicos? Ese es el evento canónico en mi vida, creo yo. Ningún hombre y nada de eso, el evento canónico fue haber sido médica ahí en La Rioja, pero obviamente siempre agradecida. ¿Estamos? Es eso. La revascularización o la reperfusión es hospitalario en el centro de hemodinamia. ¿Bien? Ahora, como les decía, está en discusión esto de las estatinas, pero a veces queda mejor para los pacientes con ACV o con síndrome neurológico. ¿Bien? Ahora, ¿cuál es el tratamiento? En interna les dije que iban a ver los criterios de reperfusión, que son la disminución del supradesnivel del ST, la disminución de las troponinas cardíacas y cese del dolor. Eso no es pregunta de examen de TERA, puede ser, pero sí es pregunta de examen de interna. ¿Cuáles son los criterios de reperfusión? De todos los scores, esto del score de TIMI, de Killipi-Kimball, todas esas cosas, para TERA no hay que saber, por las dudas, sí hay que saber para interna. ¿Bien? Bueno, veamos esto último, así ya los dejo ir, porque ya están por ser las 11 de la noche. El tratamiento de post-IAM o post-hospitalario es dejar al paciente con toda la medicación y pautas de alarma, medidas no farmacológicas necesarias para evitar que vuelva a ser un IAM. O sea, voy a hablar con el paciente y le digo, mira, flaco, tenés que dejar de fumar, tenés que dejar de tomar, tenés que bajar de peso, tenés que hacer actividad física, tenés que hacer dieta. Obviamente, acá entre nosotros yo se los digo así, pero obviamente con el paciente elegimos un modo de hablar más profesional, más respetuoso. ¿Bien? Y lo voy a dejar como IECA o ARA. Lo voy a dejar con aspirina de por vida. Y lo voy a dejar con un hipolipemiante, que es la estatina a dosis máximas, cuando ya es post-IAM, que la dosis máxima es de 40 miligramos. Con esto, chicos, ya están listos para ir a dar el final de ese tema, ¿no? En interna y entera. Ahora, puedo darle beta bloqueantes, puedo darle un esmolol, un atenolol, un carvedilol, para evitar más que nada las arritmias, que son complicaciones de un IAM. Y puedo o no, o sea, a esta altura ya es remil opcional darle un calcio antagonista. No hace falta que le den un calcio antagonista. El paciente con los IECAS, con aspirina y con estatina va a estar bien, pero lo mejor sería agregarle el beta bloqueante. Y es opcional completamente darle, perdón, un calcio antagonista. ¿Sí? Esto es muy de interna, literalmente se los puse así. Complicaciones de IAM tenemos eléctricas, mecánicas, hemodinámicas y crónicas. Las eléctricas son todas las arritmias, ¿sí? O sea, fibrilación ventricular, taquicardia ventricular. Recuerden que la fibrilación ventricular, si el paciente la tiene, es muy probable que esté por entrar ya en un paro cardíaco, ¿sí? Y bloqueo auriculoventricular. Bien, las fibrilaciones auriculares no se ven muy relacionadas con este, ¿sí? Las mecánicas, podemos tener ruptura del septum por la necrosis del septum, digamos que divide, recuerden, los dos ventrículos. Tenemos rotura de pared libre, o sea, ruptura de los ventrículos, y una insuficiencia mitral aguda. Bien, justamente por la insuficiencia cardíaca, no sé si habrán visto valvulopatías interna, pero ahí habla del infarto y la relación de la insuficiencia mitral, ¿sí? O sea, esa incapacidad de la válvula de cerrarse completamente
produciendo un acúmulo de flujo sanguíneo, ¿sí? Vamos a tener las hemodinámicas, que, bueno, acá el paciente, como deja de latir el corazón porque ya entró en paro cardíaco, podemos tener un shock cardiogénico y el edema pulmonar, ¿sí? Recuerden que el edema pulmonar en realidad es una complicación de la insuficiencia cardíaca aguda que ese IAM causó, ¿bien? Y las crónicas, por supuesto, insuficiencia cardíaca por el remodelado cardiovascular que hablamos y un aneurisma ventricular. Pero el aneurisma ventricular es súper raro. Más que nada, una de las principales complicaciones a largo plazo, como así lo fue al corto plazo, fue la insuficiencia cardíaca. Casi horita y media de clase, pero bueno, eso es todo lo que tienen que saber con respecto a manejo de IAM. Y por las dudas, la angina estable, o sea, un paciente con síndrome coronario crónico, el paciente con ese tipo de clínica, por lo general acá no se hace reperfusión. Acá se trata de evitar todo, con todas las medidas farmacológicas, digamos, y no farmacológicas, de que el paciente haga un infarto, ¿sí? Y el infarto agudo de miocardio con y sin elevación del ST prácticamente tienen el mismo manejo, salvo que en algunas bibliografías pueden decir que el sin elevación del ST no es urgente que tenga reperfusión. Ese paciente puede esperar, ¿sí? O sea, se lo puede hacer con control ambulatorio de cardiología, pero sí se lo tiene que antiagregar con las estatinas, los IECA, los ARA y demás. ¿Estamos, chicos? Larguita la clase, pero es que bueno, yo les dije que segunda era larguita. No de temas, sino en contenido. ¿Se entendió? ¿Tienen alguna pregunta o algo para que quieran agregar? Que hayan... bueno, es que no lo vieron al tema todavía. Pero bueno, algo de interna ya tuvieron que haber visto, ¿sí? Cuando vean el tema, obviamente les van a surgir un poquitito más de dudas, capaz. Pero bueno, ya por lo menos lo pudieron ver por primera vez conmigo antes de verlo en el teórico, porque es complicado. No vamos a decir que es fácil, pero con estudio y perdón el término, pero culo silla, todo se puede. Culo silla y mate, si quieren, se puede. Pero es que es así. Ok, bueno. O retaguardia, o sí, y silla, como ustedes le quieran decir. Bueno, acá ya les dejo de grabar. Bueno, chiquis, me di cuenta que quedé ahí abajo. Bueno, si no tienen ninguna preguntita o algo que quieran agregar, ya recuérdenos, no nos vemos mañana, porque yo mañana estoy de capacitación, tengo que viajar, ya, de hecho en un ratito ya me voy. Así que nos veríamos directamente el próximo viernes, que ahí ya veríamos el caso clínico para ir integrando todo esto, ¿sí? Sí. Así que bueno, sí, decime, Ro. Del calcio antagonista, ¿por qué es opcional? Y porque vos acordate que ya le estás dando IECA y le estás dando beta bloqueantes. O sea, ya con los IECA y los beta bloqueantes vos ya estás mejorando un montón la vasoconstricción, más todavía, sí, que es muy probable que lo tengas, un paciente hipertenso. Entonces, ¿para qué le vas a dar más vasodilatadores a un paciente que ya está controlado con esos dos? Por ejemplo, podés hacer IECA y calcio antagonistas y dejar atrás los beta bloqueantes. Pero justamente los beta bloqueantes, al ser antiarrítmicos también, te evitan tener una complicación eléctrica. Los calcio antagonistas, en cambio, no. Por eso digo que es opcional. Bien, y en el caso de las estatinas, ¿por qué preferís que tenga ya síntomas neurológicos? O sea, por ejemplo, si una persona tiene colesterol, ¿también se los daría? Ajá, claro, sí, las estatinas, si un paciente tiene hipercolesterolemia, es un tratamiento de tipo gol estándar que se da. Bien, pero aún así el paciente no tenga trastornos de colesterol y haya tenido un IAM, vos le vas a dar estatinas de por vida. Vos, muy buena pregunta, a las estatinas con un síndrome neurológico lo das porque vos ahí, ese síndrome neurológico que el paciente tiene ahora es resultado de una isquemia cerebral de hace semanas. Bien. Entonces esa placa de ateroma, que es muy probable que también te haya causado esa isquemia, también está producida por esa misma fisiopato. Pero la evidencia científica nos dice que las estatinas, como estabilizador de placa, bien, y evitar que el paciente
tenga secuelas a largo plazo de ACV, en el momento del tratamiento le das un estabilizador de placa a altas dosis, que son las estatinas. Y le das la estatina, ya la vamos a ver, de máxima dosis, en realidad máxima potencia y máximo efecto, que es la rosuvastatina. La rosuvastatina de las estatinas es la que mayor potencia y efecto tiene, a dosis máximas. Bien, bien. Muchas gracias, Sol. De nada, es más que nada para evitar la complicación de las secuelas del ACV, el estabilizador de placa, en un paciente con ACV que se te presenta con un síndrome neurológico. ¿Bien? Bien, bien. Prevención. ¿Listo? Okis. Bueno, chicos, de nada. Ahora sí, vayan a comer alguito o vayan a seguir estudiando, no sé qué, porque tienen feriado largo, así que menos mal. Vayan a descansar y nos vemos el próximo viernes. Ya, ahora ya les subo la clase grabada y en el transcurso de la semana les subo el apunte, porque todavía me falta el tratamiento prehospitalario y el hospitalario. ¿Sí? Así que prefiero demorarme y hacérselos bien. Muchísimas Bueno, gracias. no, por favor, chicos, besotes.